A lo largo de la historia de la vida en el planeta, han surgido infinidad de especies, las cuales han caminado sobre la Tierra, se han trasladado por los inmensos mares o han recorrido la Tierra vía aérea. Y estas especies macroscópicas en las que estarán pensando no representan ni la mitad de las especies del planeta. Sin embargo, no quiere decir que actualmente el mundo cuente con todas esas especies. Como se podrá inferir, de hecho estoy hablando de extinciones. En esta historia ha habido 5 grandes extinciones en las que cerca del 70% de todas las especies existentes se extinguieron. Y aunque la naturaleza siempre se beneficia de la diversidad, las extinciones resultan ser un proceso necesario, mediado por la conocida selección natural. Las extinciones permiten la aparición y desarrollo de nuevas especies. Por ejemplo, sin la extinción de los dinosaurios y otros grandes reptiles, los mamíferos no hubieran podido crecer tanto en tamaño como en población. Al tener un medio ambiente libre de competencia, los organismos no tienen una presión o selección para ser los mejores, y cuando crece su población se vuelve más variada. Esta variedad surge a partir de sus diferentes formas de sobrevivir y dejar descendencia. Si estas son exitosas, la población generará una nueva especie. Los dinosaurios, animales extintos que suscitan tanta emoción por parte de la comunidad científica, así como por parte de casi cualquier niño mediante la gran comercialización que tienen estos como imagen. Claramente porque las últimas especies pertenecientes al periodo Cretácico fueron extinguidas ya hace 66 millones de años aproximadamente. Y aunque la causa de su extinción sea un dilema que resuena mucho en la comunidad científica y que probablemente se trate de un futuro video, hay una pregunta que se lleva haciendo mayormente desde que salió una probablemente conocida y aclamada película de este señor. ¿Es posible regresar a los dinosaurios desde la extinción? Llegar a presenciar a estos animales caminar entre las especies actuales. ¿Es eso realmente posible? No. Pero, ¿por qué no? ADN extinto. El método más cercano en la vida real se trata del proceso que promete regresar a más de una especie de la extinción. Es el conocido SSNT, en su nombre, que viene del Somatic Cell Nuclear Transfer, que como su nombre lo indica viene siendo un trasplante de núcleo perteneciente a células adultas hacia ovocitos o blastocitos, y así permitiéndoles crecer y diferenciarse, creando así más células, las cuales conformarán a un ser vivo, de vuelta de la extinción, aunque exactamente el SSNT no sería una opción viable, pues este método no es apto para especies ovíparas. Pero entonces, ¿qué es lo que nos detiene a emplear un método similar, usando ADN de dinosaurio conservado bajo las condiciones correctas? Bueno, porque no lo hay. Mediante estudios se ha comprobado que el ADN no se podría mantener por más de 6.8 millones de años. Eso crea una diferencia de 59.2 millones de años. Es cierto que en los últimos años los hallazgos de muestras de contenido genético se han presentado más intactas de lo que se hubiera imaginado hace solo pocos años. Sigue estando, sin embargo, lejos de ser suficiente para llevar a cabo una secuenciación de ADN y consiguiente un parecido al SSNT. Y se debe dejar en claro algo: si por alguna razón, inimaginable por el momento, obtuviéramos ADN de un mosquito, insecto el cual algún momento de su vida ingirió sangre de dinosaurio, o obtuviéramos una muestra aceptable del genoma extraído, lleváramos a cabo un proceso como el SSNT y procediéramos a comenzar incubando todos los especímenes que pudiéramos, entonces lograríamos tener un laboratorio lleno de mosquitos jurásicos. El Chickenosaurus. El Chickenosaurus o gallinasaurio, por más gracioso que suene, se trata de un proyecto de verdad, dirigido por el mismísimo Jack Horner. Por si no saben quién es este hombre, se trata de un paleontólogo americano, mayormente conocido por sus descubrimientos, los cuales le han probado al mundo que los dinosaurios no eran exactamente reptiles enormes y enormemente estúpidos, carentes de comportamientos sociales como los presentes por animales modernos, además de ser el consejero técnico para el film Jurassic Park, y ser la inspiración para el personaje principal de la misma.
El Shikanosaurus se trata de un concepto perteneciente tanto a la ficción como a la ciencia. Horner toma como principal principio la involución del Deleuze, filosofía que dicta cómo la evolución no se trata de un proceso lineal, sino más bien de uno que puede alterarse para un lado o el otro, dependiendo de la exposición y necesidades de la especie. Esta ideología es cada vez más aceptada por la comunidad científica. Ahora, en parte se dice que los dinosaurios realmente no se extinguieron, sino que simplemente evolucionaron. De dinosaurios no aviarios a... esto. Entonces, bajo el principio de involución y el hecho de que las aves modernas se tratan de descendientes evolutivos de los dinosaurios, Horner entonces planea involucionar a un ave, como una gallina, para despertar genes que le daría al ave rasgos característicos de estos reptiles temibles como cola o dientes. Sin embargo, dichos genes se hallan dormidos debido a que, tras pasar el tiempo, dejaron de ser expuestos a la selección natural. Algo importante a notar es que Horner no sugiere manipular el genoma del ave. No. Lo que realmente planea es activar y desactivar los promotores correctos en los tiempos correctos durante el desarrollo del embrión. Es decir, sus medios se tratan de atavismo experimental. Ahora bien, traduciendo esto al español, significa que Horner plantea manipular los llamados genes Hox durante el desarrollo de un embrión de gallina, con el fin de despertar características fenotípicas propias de un dinosaurio. A este despertar de genes pensados perdidos por el camino evolutivo se le llama como atavismo. Los genes Hox, por otro lado, se tratan de factores de transcripción los cuales proveen de instrucciones sobre cómo debería ser expresada la información genética. De estos genes se ha observado en vertebrados lo siguiente: se es necesario contar con la combinación correcta para cada segmento del organismo. De encontrar mutaciones como la falta de un gen Hox o la combinación incorrecta de estos mismos genes, se desarrollarán alteraciones notorias en el organismo. Y es de esto último en lo que se sustenta el proyecto de Horner: la desextinción. Traer a los dinosaurios de vuelta a la vida supondría un caos ecológico. Regresar a una especie o un mundo muy distinto al suyo. Estamos hablando de una diferencia de millones de años en la carrera evolutiva de las especies y el desarrollo geológico en el planeta Tierra. Ahora bien, regresando al proyecto de Jack Horner, proyecto el cual se ha desaprobado por muchos y asimismo tomado como imposible de realizar, ya sea por complicaciones en el espécimen o por la misma moral, con términos de bioética inherentes a la práctica de manipulación genética en un espécimen. Pero fue solo hace 19 años, cuando un equipo experto en fisiología de la reproducción, dirigido por José Foch, trajo al mundo una cría de una especie de cabra llamada bucardo, o cabra montés de los Pirineos, especie que se hallaba oficialmente extinta hace más de 30 años, siendo el último espécimen registrado con vida una hembra la cual llevaba el nombre de Celia. Foch inyectó núcleos de aquellas células en óvulos de cabra doméstica a los que se había extraído su ADN original, y luego implantó esos embriones reconstituidos en animales capaces de gestarlos. Se elige siempre un espécimen descendiente evolutivo del animal extinto o como mínimo uno que comparta características genéticas, es decir, con cercanía en el árbol filogenético. En el intento de Foch por regresar a esta especie de la extinción, de 57 implantaciones, solo 7 hembras quedaron preñadas, y de estas 7 gestaciones, 6 no prosperaron. Pero una de las madres, un híbrido de cabra montés y cabra doméstica, gestó a término un clon de Celia. Foch y sus colegas le practicaron una cesárea y trajeron al mundo una cría de 2 kilos de peso. Mientras sostenía en brazos al bucardo recién nacido, Fernández Arias observó que el animal intentaba desesperadamente respirar. Pese a los esfuerzos para que la cabritilla respirara, el clon de Celia murió al cabo de unos solos pocos minutos. Posteriormente, la necropsia reveló que uno de los pulmones había desarrollado un enorme lóbulo supernumerario, denso como un trozo de hígado. Nadie habría podido hacer nada. Ahora, ¿qué tal si hablamos de la razón principal detrás de la extinción del bucardo? Su principal causa fue la caza excesiva. Sí, intervención humana. No todas las extinciones son ejecutadas de forma natural. Algunas voces críticas señalan que revivir una especie es como jugar a ser Dios, pero lo que se debería considerar es que ya jugamos a ser Dios cuando exterminamos a esos animales.
Regresarlos a la vida no solo podría suponer regresar esa diversidad propia en la naturaleza, sino también restaurar ecosistemas completos. Como gran ejemplo, tenemos al mamut. En Siberia, hace 12.000 años, vivían mamuts y otros grandes mamíferos paseadores. Entonces, el paisaje siberiano no era una tundra cubierta de musgo, sino una estepa herbácea. Este cambio no se trata de una coincidencia. Los mamuts y numerosos herbívoros mantenían las praderas al remover el suelo y fertilizarlo con su propio estiércol. Cuando desaparecieron, el musgo desplazó la hierba y transformó las estepas en una tundra menos productiva. Entonces es verdaderamente imposible regresar una especie de vuelta de la extinción, pues se ha de notar que ambas ciencia y la misma naturaleza evolucionan, no de forma lineal. Un concepto que pudo ser tomado como erróneo actualmente puede tratarse de la verdad relativa, asimismo como un concepto que llegó a ser tomado como cierto, hoy en día puede ser tomado como chiste. Lo imposible se puede volver posible en solo cuestión de tiempo. Y mucho trabajo sin mencionar de parte de cientos de científicos. Y esto nos lleva aquí. La desextinción es virtualmente posible hoy en día. Con métodos como el ya mencionado SSNT, los programas para regresar especies de vuelta al mundo son numerosos y su posibilidad de éxito mucho mayor que hace 19 años. Implicaciones de traer de vuelta una especie extinta. ¿Qué tipo de problemas tendría traer una especie de vuelta de la extinción? La mera incertidumbre sobre si la especie se va a adaptar en su nuevo ecosistema. Estaremos por primera vez trayendo una creación de la ingeniería genética al mundo. No sabemos si esto representará una amenaza para el resto de especies o si la misma especie desextinta podría sobrevivir a este nuevo mundo. Entonces, finalmente, ¿el Chickenosaurus es posible? No es posible. Y es cierto, vivimos en presencia de un constante y rápido avance tecnológico. Así que, como mejor resultado, para cuando pueda ser posible la creación del Chickenosaurus, podremos tener una constancia de que jugamos a ser Dios, pero asimismo de que tenemos conciencia y un buen conocimiento sobre las consecuencias inherentes a un cambio tan radical, por lo que el Chickenosaurus, como mejor resultado, será siempre un proyecto virtual.